fue el mandato que nos dio eh, el Mesías antes de ser crucificado, ¿no? Eh, Amar al prójimo como yo los he amado y entonces estaré yo entre ustedes. Eso fue lo que nos pidió ese Mesías, que algunos lo reconocemos, otros no lo reconocen. Algunos creen en él, otros no creen en él. Y algunos somos testigos de él en el mundo espiritual, otros aún no, por desgracia. Pero es la experiencia más maravillosa, eso ténganlo por seguro. Es lo más maravilloso que hay en el mundo espiritual y obviamente tener experiencia con Dios, con Jehová o con Yahvé, ¿no? Eso también pues, no tiene comparación. Eh, es muy complejo analizar todos los puntos que nos pueden hacer pecar, pero yo por este medio les comunico de una manera gratuita y amigable y socialista y cristiana los mandamientos más completos que están acumulados en el Levítico y se repiten en el Deuteronomio, aunque ya no están tan completos, y algunos otros detalles de los cuales yo me he dado cuenta que hay muchos trucos que mucha gente no los conoce para hacerlos pecar a través de los años, desde la niñez, como me pasó a mí, eh, y afortunadamente sigo aún aquí vivo y sigo siendo fiel a Dios como yo era desde niño y sigo siendo un cristiano, un seguidor de el verdadero Mesías que ha sido siempre objeto de preguntas, muchas veces sin respuesta, y de incredulidad hacia Él, de que si fue o no fue el Mesías, de que si hizo las cosas como Dios dice en su ley o no las cumplió, o si verdaderamente eh, era un, un, un brujo, como se llegó a especular sobre él, sobre su vida, o si fue un hombre como cualquier otro, común y corriente, lleno de pecados, de tentaciones y de errores, y, y si fue Jesús eh, incluso un hombre que dejó hijos o que dejó mujeres que que verdaderamente nunca se cumplió la profecía del Mesías esperado, eh, como muchos llegan a especular sobre la historia de Yeshua. Ya cada quien decidirá cuáles son los eh, lo más convincente para cada uno de ustedes, ¿no? Sobre la historia de Jesús o de Yeshua y ese Dios viviente o verdadero que nos narra el Antiguo Testamento desde el principio del mundo en el jardín del Edén. Si ustedes creen esa historia y si ustedes comparan, investigan, como les he comentado, arqueológicamente, con pruebas contundentes que verdaderamente sean reales, no fabricadas por científicos o por magos que todo lo cambian a lo largo de la historia o que todo lo tapan o que verdaderamente engañan
a la mayoría en el mundo, ¿sí? Por tal de mantener el poder y que la gente no crea en ese Dios lleno de leyes y mandamientos y que la gente no obedezca a ese Dios lleno de leyes y mandamientos, porque obviamente no les conviene, ¿sí? Porque obviamente les va a quitar el poder económico y el poder de gobernar y de someter como esclavos a la gente, a los pueblos. Me resulta más lógico pensar que es así, que hay mucha gente que siempre trata de confundir a la mayoría, a las masas humanas en el mundo, para que no crean en ese Dios, para que no obedezcan esos mandamientos, esas leyes, ¿sí? Mucho menos las leyes divinas o las leyes de Dios, que son los mandamientos, y mucho menos tampoco las leyes judiciales, para que siempre esté viciada la humanidad, llena de pecados y llena de confusión, ignorancia y llena de demonios, ¿sí? Que son una realidad, como muchos sabemos, que hemos sido testigos también de apariciones demoníacas y también de rituales paganos o rituales de brujas o satánicos, ¿no? Como lo vemos ahora masivamente en las empresas. Tristemente muchas judías, ¿no? De ese grupo ya famoso, Bilderberg, y algunos otros grupos de industriales, como el grupo Volkswagen, por ejemplo, que se adueñó de muchas marcas, a base también de, pues de muchas, de muchos robos y muchas mentiras y muchas cosas corruptas y muchos, pues, como dicen, secretos en lo oculto, ¿no? En el ocultismo. Simplemente cambiando espíritus o creando crisis o creando accidentes o creando desperfectos mecánicos en las empresas que ahora son del grupo Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo de la Bugatti, de el Lamborghini, tenemos el ejemplo de la Audi, tenemos el ejemplo de Porsche, ¿sí? Tenemos empresas como lo que es la Skoda, SEAT de España, tenemos muchas empresas que pertenecen hoy al grupo Volkswagen, que obviamente pues lo más probable es que los alemanes que son dueños de ese grupo grande de automotriz, pues hayan hecho las cosas, como dicen, a lo sucio, ¿sí? A las trampas, a, a estar siempre manipulando las cosas de manera indirecta para adueñarse de esas empresas, hacerlas entrar en crisis, quebrarlas y después supuestamente modernizarlas y corregirlas, ¿sí? Para irse adueñando también de las empresas automotrices. Poco a poco hay que tener mucho cuidado con el grupo Volkswagen, porque yo se los digo de manera directa, Alemania y el grupo Volkswagen sigue siendo dirigido por nazis, ¿sí? Sigue siendo dirigido por personas muy racistas y por personas muy paganas o muy insensibles y que odian a todos los que son semitas o que son cristianos o judíos o que son musulmanes muchas veces, por tener ese Dios lleno de leyes y mandamientos que evita precisamente la brujería o el paganismo y todo ese tipo de engaños o mentiras que son verdaderamente siniestras
y que son verdaderamente diabólicas totalmente, como nos demostraron en la Segunda Guerra Mundial, y nos demostró Hitler mismo, ¿sí? Y acabaron prácticamente con Europa, eh, por ese tipo de pensamiento y de ideología racial o racista, y ese tipo de rituales sanguinarios y sacrificios humanos en las guerras sin que la gente se dé cuenta, llevar a toda Europa a una guerra, y aparte del mundo, como Japón o Estados Unidos, que todos conocemos en la historia, ¿no? Aparte también que conformaban Rusia o la Unión Soviética. Esa ha sido la mecánica de ese tipo de individuos que siempre quieren apoderarse del mundo de una manera monstruosa, ¿sí? Por medio de las empresas, por medio de la banca, por medio de los mismos sacerdotes y la iglesia, que tampoco cumplen y evitan o prohíben realmente la idolatría y el paganismo, los rituales paganos o de brujas, y como la iglesia católica, ¿no? Eh, muchas mañas de todo lo que yo he conocido hasta ahorita, que siempre van a hacerlo querer a usted a desobedecer igualmente los mandamientos, para eh, hacerlo pecar a usted de una o de otra manera, como ya lo hemos visto, ¿no? Por medio de los automóviles lujosos, veloces, las motocicletas, por medio de las empresas, la comida industrializada, los cosméticos, los medicamentos, las antenas, el harp, las frecuencias, por medio de las letras de las canciones que sean mentiras, que no sea verdad, por medio de, no tanto de la música, porque las notas yo estoy prácticamente seguro que no lo hacen pecar a usted, pero sí las letras de lo que usted canta, lo que usted habla, si son mentiras o verdades, eh, y también el sexo, si es frecuente y pecaminoso, como Dios lo prohíbe, ¿sí? Eh, ya lo hemos hablado también, la pornografía misma, la prostitución, el cambio de espíritus, ¿sí? Y no tener los conocimientos de cómo realizan muchas sectas ocultas en las empresas y en la industria y en la banca y en el mundo de los artistas o de los deportistas, hacerlo pecar a usted con ese tipo de engaños, ¿no? Igualmente, como se los he expuesto aquí abiertamente, también con los animales es lo mismo. A ustedes lo pueden hacer tener depresión, lo pueden hacer a ustedes tener una alegría o una tristeza por medio de manipularle una mascota de usted o un animal en el ganado, de que lo estén enfermando con electromagnetismo, y usted está siempre comprando los medicamentos para salvar el ganado o a su mascota, y en realidad está enfermo con electromagnetismo esos animales, o están manipulados incluso para que se escapen o para hacerlos hacer alguna cosa mala, algún ataque a algún niño o algún ataque a algún objeto suyo y que le rompa sus muebles o sus automóviles o algún asiento por ahí, o que haga algún destrozo, y ustedes se sientan siempre preocupados, con problemas, o los hagan a ustedes también adictos a algún medicamento, algún antidepresivo o algún antiansiolítico, ¿sí? Para estarlos a ustedes sacándoles el dinero, primero que nada, al comprar esos medicamentos,
tanto para su mascota o para sus animalitos o para usted mismo o sus hijos, y también para tenerlo a usted prácticamente manipulado y sedado o enfermo, y matarlo a usted con los mismos medicamentos, como yo he observado desde la niñez en mucha gente y principalmente en los niños, ¿sí? Es otra manera, como les explico, de hacer brujería a niveles industriales, a niveles masivos, a cientos de millones de humanos, ¿sí? Con ese tipo de empresas y de secretos, ¿sí? Tengan mucho cuidado con todo eso. Y igualmente, absténganse lo más que puedan del sexo, absténganse de la idolatría, absténganse de los alimentos inmundos o las mezclas oscuras y la carne molida, que puedan contener sangre, o animales inmundos molidos, o humanos o niños, como se han encontrado muchas veces, ¿sí? Y en hamburguesas, tacos, hot dogs, en las albóndigas, son los alimentos más comunes donde van a mezclarla a usted, le van a querer mezclar animales inmundos y carne humana de niños robados principalmente. Igualmente las salsas, eviten también los platillos que lleven salsas oscuras o que lleven algún tipo de aderezo también, o cremas, ¿sí? Lácteos, como les he dicho, sin hervir, principalmente por las mezclas de semen, y también el yogurt, que no se puede hervir, ¿sí? Que es un lácteo que no se puede hervir. Es muy común que ustedes les traten de dar siempre yogurt, o les traten de dar siempre todas las cosas con mucha crema o con mayonesas, que no se pueden hervir, ¿sí? Eso también es muy usual, lo he visto muchas veces. La materia fecal también es muy usada por las mujeres cuando se enojan, o la sangre menstrual, ¿sí? Y siempre va en cosas oscuras, por eso eviten las mezclas oscuras en las bebidas, en las salsas, o en los alimentos, ¿sí? Como los dulces, los chocolates, las, todo lo que pueda contener sangres mezcladas o materia fecal, ¿sí? Eso preferible no consumirlo. Como les he dicho varias veces, ustedes mismos pueden preparar sus alimentos con pescado, con arroz, con fruta, con verdura, ¿sí? Y con pan, y solamente quesos bien fundidos o bien cocidos, ¿sí? Bien hervidos, para que si tienen mezclas de semen, pues obviamente ahí se va a acabar todo eso, ¿no? Y independientemente del pescado, pues también, mientras tenga aleta y escama, pues cualquier cosa del mar lo pueden ustedes comer, como dice el libro Levítico. Y de los aires también, cualquier cosa que sea aves que no sean de rapiña, que no coman carne, que sean aves que coman como lo que son las semillas del campo o los gusanos del campo, como el pollo, ¿no? Igualmente los animales terrestres que rumían, ¿sí? Y que tienen la uña hundida, ¿sí? Como es las vacas o el borrego, principalmente, pues sí lo pueden comer ustedes, pero ustedes desgraciadamente se van a arriesgar a que esa carne muchas veces sea mezclada o sea molida, y ustedes les digan que es carne de res, pero ustedes no vieron que es carne pura de res, como en el caso de una hamburguesa o un embutido, o en caso de una albóndiga aquí en México, como la conocemos en México, o cualquier tipo de eh, platillo, como lo que vienen siendo los espaguetis a la boloñés, o las pizzas que llevan casi siempre embutidos mezclados, ¿sí? Y salsas rojas que no están bien cocidas, ¿sí? Que puedan contener sangres.
o incluso materia fecal y carne humana o carne de animales inmundos, ¿no? Entonces, pues ahí tienen ustedes la ley, ahí tienen el Torah, ahí tienen el Levítico en todas las Biblias, que es parte del Torah de los judíos, y ahí nos explica Dios en su palabra todos esos pecados que la iglesia tristemente no lo hace, ¿no? La iglesia católica, por el paganismo y la brujería y las mafias dentro de la misma iglesia y la corrupción a los mandamientos de Yahvé o de Jehová en la misma iglesia, cosa que odiaba Jesús y que siempre trató de guiar a los ciegos, como él decía, a los ignorantes, a estas leyes que explotaban los sacerdotes de su tiempo y que guardaban celosamente y egoístamente los sacerdotes de su tiempo, en el templo de su tiempo, de su época, reedificado por Herodes el Grande, como ya lo hemos comentado, ¿no? Eso creo que les puede aclarar mucho más el concepto que quería el Mesías y Jesús, ¿sí? Yeshua, para salvar almas del infierno, ¿sí? Como fue su misión hasta su crucifixión, donde se cumplió la profecía, ¿sí? Como les digo, mucha gente no lo acepta, no lo cree, muchos judíos me lo han dicho abiertamente. Yo conocí judíos en Berlín, Alemania, como les digo, por ahí del 2002, en noviembre del 2002, empecé a conocer gente en Alemania, en Berlín, por querer aprender alemán, por cuestiones de trabajo, laborales, de empresas alemanas, y también tratar de poner un negocio para importar productos de México, como la ropa, el calzado, en Berlín, Alemania, y tristemente me hicieron llenar una serie de requisitos que me costó dinero y me costó también mucho tiempo y esfuerzo, desde aprender el idioma, por lo menos lo más básico, y al final solamente me dieron las gracias y me dijeron que no me podían dar ningún tipo de visa para trabajar en Alemania, ¿sí? Eso fue un proceso muy largo de 2 años, que yo estuve reuniendo todos esos requisitos, rentar una oficina, contratar un contador y después estar con abogados tratando de conseguirla, y al final fui manipulado con alimentos inmundos y plantas tóxicas y medicamentos, y fui también manipulado por electromagnetismo, por las frecuencias de las antenas del HARP, y fui también engañado prácticamente para sacarme el dinero que costó todo ese tiempo y esos procedimientos y esos estudios también. Y después me empezaron a trabajar con brujería, ¿sí? En mi propia habitación que me rentaban alemanes, y vi espectros y demonios de los cuales alcancé a percibir la silueta y el espíritu que estaba presente en mi habitación y que se metía en mi cuerpo para protegerme de todo eso, y de lo cual yo percibía que era Jesús o mi ángel, ¿no? Como dicen que todos podemos tener un ángel y nos puede proteger en ese tipo de, de situaciones con lo paranormal, con lo demoníaco, ¿no? Desgraciadamente, como les digo, Alemania nunca ha querido dejar todo eso, que Hitler era un fanático y un satanista enorme, a niveles masivos y a niveles industriales, en lo que fue la Alemania nazi, y que aún se conserva en Alemania. Como les digo, alrededor de 30 millones de alemanes todavía se declaran puramente nazis, y es un riesgo enorme que ustedes viajen a Alemania, tengan mucho cuidado, les pueden incluso cambiar el espíritu, ¿sí?, a su cuerpo y volverlos máquinas. Por increíble que parezca esto, como si fuera una película de ciencia ficción, es una realidad hoy por hoy,
por la neurociencia y el HARP, desarrollado, como les digo, no solamente por alemanes nazis, sino también por rusos judíos de la era soviética, ¿sí? Que también los conocí, estuve con ellos tocando en un grupo musical como baterista y se llamaban The Russian Flashback, eh, y me di cuenta de atrocidades que también se empezaron a cometer con ese tipo de mecanismos y de engaños a mucha gente que viaja al extranjero sin saber ni siquiera todo lo que hace ese tipo de personas, ¿no? Y después me di cuenta que sus mismos eh, eh, mandamientos de su mismo Dios también, pues no los obedecían, ¿no? Obviamente obedecen un poco, pero no obedecen por completo ellos tampoco las leyes de Yahvé o de Jehová, ¿sí? Más sin embargo, la mayoría de ellos matan a los pecadores, ¿sí? Ellos no curan muchas veces, algunos sí, pero muchos de ellos aprovechan la oportunidad para hacerlo pecar a usted y después matarlo, o por lo menos infraccionarlo y castigarlo con multas muy costosas y con medicamentos muy costosos y cuentas de banco privatizadas llenas de intereses muy altos y muy costosos también y también inducirlo a usted siempre a los pecados sexuales por medio de la pornografía de las empresas de los mismos judíos en Estados Unidos y en Europa, ¿sí? Por la belleza de la mujer y por la belleza de las judías y de muchas áreas también que están dentro de ese gran negocio a niveles industriales, ¿sí? Por eso yo les recomiendo siempre mejor seguir el cristianismo y no el judaísmo ni cualquier otra secta pagana como la Iglesia Católica, ¿sí? Ni tampoco sigan el Islam, porque pues el Islam todavía es peor, ¿sí? El Islam no está bien explicado a las leyes de Yahvé, no tienen el Levítico y no tienen muchos mandamientos que están en el Levítico y además exige la conversión al Islam y a creer a creer que Mahoma fue el último y más grande profeta de todos y que tenemos que matar a todos los que no se conviertan al Islam, ¿sí? Cosa que es muy radical, mucho más obviamente que el cristianismo, porque el cristianismo es una simple invitación a seguir el ejemplo de Jesús, ¿sí? De curar a los pecadores, de ayudarlos a no pecar, no a matarlos, ¿sí? Y no podemos obligar a nadie a hacerse cristiano, ¿sí? Tiene que ser por voluntad propia, ¿sí? Por la buena, no por la mala, no por la fuerza, ni matando a nadie, ¿sí? Igual el judaísmo, pues el judaísmo tienen que ser ustedes personas judías de sangre, con familias por generaciones en las casas judías, ¿sí? Y con los apellidos judíos, y eso obviamente pues ninguno de ustedes o de nosotros podemos adoptar, pero sí podemos obedecer las mismas leyes que obedecen los judíos y mejor aún, porque no matamos a nadie, ¿sí? Esa es la gran virtud que nos enseñó ese ser maravilloso que fue Yeshua, ¿sí? Esos son los cambios tan radicales que, que nos enseñó y que predicó ese ser de luz, de las cuales algunos somos testigos. Bendito sea Dios y bendito sea su Hijo, el Mesías, el Yeshua, ¿sí? Eso, eh, ténganlo por seguro, yo soy testigo de eso y también soy testigo de la gente mala, ¿sí? De la gente demoníaca, de la gente brujaica desde la niñez, ¿sí? Por todo lo que he experimentado. Eh,
Por otro lado, eh, tomen siempre ustedes en cuenta mm, que las guerras también son un gran negocio, como lo hemos explicado, con márgenes de ganancias del 1000%. Por lo mismo siempre las procuran, siempre quieren armamentos más destructivos y más sofisticados. Y otra vez son los judíos y los musulmanes principalmente, y en la Iglesia Católica los que fabrican ese armamento, ¿sí? Para enriquecer otra vez a los banqueros, judíos, musulmanes y de la Iglesia Católica. Eviten también cualquier arma, es preferible. Yo nunca he tenido un arma y no me, no me hace falta un arma, ¿sí? Porque la, la, la maldad nunca se va a acabar con las armas y el cuerpo o la materia es pasajero, ¿sí? Eh, lo que es cuerpo o materia, o lo que es carne, carne es, como nos dijo Jesús, y lo que es espíritu, espíritu es, ¿sí? Entonces ustedes tienen que analizar verdaderamente por qué utilizamos las piedras, los palos, las flechas, las lanzas, las espadas, los cuchillos y las armas o la pólvora y armamento nuclear y pistolas o eh, ametralladoras o bombas desde el principio del mundo, para qué verdaderamente son esas armas, ¿sí? Si muchas veces se pueden arreglar los conflictos de manera pacífica y explicando simplemente y haciendo justicia, haciendo una igualdad, ¿sí? De sociocultural o económica en el mundo, en lugar de hacer guerras y estar siempre fabricando eh, artículos o armas destructivas en contra del hombre. Observen que ningún animal hace eso. Ningún animal crea métodos de autodestrucción, ¿sí? Ningún animal se mata con armas a otro, ¿sí? Eh, ningún animal tiene esa malicia y esa inteligencia negra, por así llamarlo, o autodestructiva, ¿sí? Los animales obviamente cazan, los que necesitan comer carne, y tienen, tienen sus mecanismos de ataque, ¿sí? Para seguir comiendo carne, pero nunca tienen la inteligencia eh, tan, tan sucia o tan torpe y tonta de estar fabricando armas en contra de ellos mismos. Creo que en ese aspecto seguimos estancados como humanos, ¿sí? Sería muy distinto el mundo si en lugar de crear armas para autodestruirnos, creáramos armas para contaminar cada vez menos y tener cada vez más alimentos mejores, más sanos y contaminar menos con los empaques, como antes que eran de cristal o que eran de cartón, ¿sí? Que se reciclaba el papel y el cartón y olvidarnos de tantos empaques de plástico en cada compra que realizamos, ¿no? Si ustedes analizan, son miles y miles y miles de millones de toneladas que se arrojan a los mares y a los ríos y a las lagunas cada año, y no hay manera después de limpiar el fondo marino ni muchas veces los mantos acuíferos. Igualmente, cuando se excava en las minas para obtener los metales o las joyas, zafiros, diamantes, rubíes, todo, esmeraldas, todo eso, el simple metal, el hierro, el cobre o los metales, ¿sí? El zinc, todo lo que conocemos como elementos de la Tierra. Si ustedes analizan, estamos creando grutas abajo
de la superficie de la Tierra que después van a colapsar porque están creando cada vez más inestable el terreno del mundo, ¿sí? Entonces eso colapsa y crean terremotos cada vez más frecuentes y más destructivos en el planeta. Igualmente cuando se está explotando el petróleo, igualmente ustedes analicen las grutas que quedan cuando están sacando el crudo del petróleo abajo del mar o abajo de la tierra a niveles industriales por miles de millones de litros o de galones por hora, ¿sí? En todo el mundo. Entonces, si eso no se está rellenando, por lo menos de alguna materia o algún material que sea parecido al petróleo, pues obviamente todo eso va a colapsar y está colapsando todas esas grutas que quedan, esas cuevas enormes que quedan debajo de la superficie terrestre o debajo de la superficie del mar, y después vienen los tsunamis y los terremotos muy grandes, obviamente, porque todo eso colapsa por el peso y el vacío que queda, ¿no? Entonces analicemos verdaderamente si estamos avanzando o estamos peor cada día en la humanidad, ¿sí? Eso, eso es obvio, ¿no? En muchas cosas hemos avanzado, pero no, en muchas otras hemos eh, hecho peor las cosas día tras día, ¿sí? Y año tras año y siglo tras siglo, milenio tras milenio. Además de el egoísmo enorme que siempre ha existido en la humanidad, de querer tener siempre unos más que otros, o mucho más que otros, y tener como esclavos siempre a la mayoría, ¿sí? Para el beneficio de muy pocos en el mundo, como desde tiempos monárquicos, por los imperios o en un sistema feudal, ¿sí? Entonces, el capitalismo, pues verdaderamente vino a agravar todavía más esos sistemas feudales o monárquicos, ¿sí? Porque pues los industriales cada vez son más poderosos, tienen más dinero y son más egoístas y son más perversos para crear métodos de explotación a niveles mundiales, ¿sí? Es una lástima, ¿no? Mucha gente siempre actúe de esa manera y no de manera socialista. Por eso siempre los conflictos eh, entre socialistas y capitalistas, entre China, Rusia e Irak que están siempre un poco más a favor, o Norcorea, del socialismo, ¿sí? Que del capitalismo impulsado principalmente por Estados Unidos, ¿sí? Desde su fundación, en su constitución política, ¿sí? En sus propias leyes y en su propio gobierno. Como les comento, Estados Unidos tristemente nunca ha querido entrar a un sistema ecológico, obviamente porque no le conviene, y tristemente siempre su solución ha sido las guerras, y obviamente pues esto se está agravando día tras día, ¿sí? Una solución pacífica pues sería lo que les comento, no consumirles lo más que se pueda de sus artículos principalmente nocivos, como es la comida chatarra y los cosméticos y los medicamentos, y automóviles de alto cilindraje 6, 8, 10, 12, 16 cilindros y turbocargados o con supercargador, simplemente no consumirlo, ¿sí? Y no practicar los pecados sexuales que nos quieren inducir todos los días con la pornografía y la idolatría de la Iglesia Católica, que también les genera buena parte de riquezas y de ganancias todos los días, año tras año y siglo tras siglo.
simplemente no se les compra, no se les consume y no se practica ese tipo de prácticas paganas. Se tiene cuidado con los alimentos y eso es lo más fácil como un cristiano que yo les puedo recomendar. ¿Sí? Seguimos ayudando al prójimo para que vea la verdad, seguimos poniendo nuestro granito de arena en un mar muy muy grande o en un océano muy muy grande, pero si se suman cada vez más y más y más personas, pues eso puede llegarse a convertir en una realidad, ese sueño que muchos tienen o muchos tenemos y que Jesús también tenía, el Mesías tenía, ¿sí? Y que Dios nos lo manda, nos lo exige en sus leyes y en sus mandamientos, ¿sí? Jehová o Yahvé lo exige así, ¿sí? Ese, el consejo y el mensaje que yo les puedo llevar a ustedes de una manera amigable y cristiana y de una manera socialista. Y es mi análisis desde el principio de la humanidad y desde que el hombre pisó la tierra por primera vez, o el humano relativamente se evolucionó de los primates o del Homo sapiens hasta como lo tenemos ahora ya erguido, ¿no? Eso, eso es lo más práctico que yo encontré para no convertirnos en en animales salvajes, ¿no? O en personas locas y enfermizas, egoístas, eh, en individuos retrógradas que en vez de evolucionar van hacia atrás todo el tiempo, ¿no? Haciendo lo que Dios prohíbe en sus mandamientos. Son leyes divinas, innegables, ¿sí? Que por algo están ahí, por algo fueron escritas o transcritas por los profetas y por algo fueron cumplidas por el Mesías sin matar absolutamente a nadie. Las guerras las crearon los humanos, no Yeshua o Jesús después de su muerte. No culpemos a Jesús o Yeshua y no culpemos a Dios de todo lo malo que ha hecho el hombre y todo lo que ha mezclado y ha confundido de humano a humano, violando todas esas leyes de hermandad y traicionando al mismísimo Dios en sus mandamientos, ¿sí? Muchos de ellos terminan verdaderamente condenados a los infiernos y tienen después que estar yendo con la bruja a que los ayude, a que los cambie de cuerpo, a que les cambie, que les cure el espíritu o que los purifique o que cambien espíritus en su cuerpo, ¿sí? O muchas veces los destruyen también espiritualmente, ¿no? Es por eso que yo les comparto estas vivencias y esta información de manera gratuita a todos ustedes para que no les hagan lo mismo a alguno de sus hijos o a alguno de sus niños, ¿sí? Y sigan ustedes manteniendo y enriqueciendo a una bola de brujas y de satanistas a niveles industriales, políticos o religiosos, o científicos más aún. Los científicos, recordemos que hay científicos buenos y científicos malos también, ¿sí? Como en todo. Esa es la realidad. La exploración espacial, yo sigo dudando que existan razas alienígenas verdaderamente, como les digo, que vengan a la Tierra, a este planeta, sin haber sido antes creadas en este mismo planeta en laboratorios.
¿sí? Eso es un engaño muy grande también. No se dejen ustedes engañar. Infórmense sobre Henry Coanda, infórmense sobre la manipulación genética desde la era soviética y después del holocausto nazi, y ustedes verán que no hay verdaderas razas alienígenas que vengan de otros planetas como nos quieren hacer creer, sin antes haber sido creadas en este planeta por el mismo humano. Entonces vean hasta dónde llega la inteligencia perversa de la humanidad muchas veces para tratar de hacerlo pecar a usted de mentiras y de engaños y de sectas que no son otra cosa más que sectas demoníacas, ¿sí? Hay una secta también que se llama los Grill, la secta de los Grill, ¿sí? B chica, R, doble I latina y L, ¿sí? También esa secta es sobre la ufología, y son sectas verdaderamente también demoníacas que después a ustedes los quieren inducir al suicidio, supuestamente para ir a otros mundos o otros sistemas solares, otras galaxias, por medio de los UFOs o los ovnis, ¿sí? Tengan cuidado también con ese tipo de sectas, donde hay muchos nazis también ahí, y es un engaño muy grande, que muchos caen, incluso los mismos estadounidenses también caen en esos engaños de sectas de UFOs, ¿sí? Como los Grill, ¿sí? Que los vuelven a hacer a ustedes pecar y atentar contra su propia vida o contra la de otros, ¿sí? Para supuestamente conocer el universo y explorar el universo dentro de naves. Esas naves fueron creadas aquí, como les digo, desde Henry Coanda. Chequenlo por ahí, investiguenlo a Henry Coanda en Wikipedia o en YouTube. También hay mucho, el efecto Coanda, ¿sí? Ahí ustedes lo van a comprender cómo se inició todo eso. Yo me di cuenta desde que empecé a comprender la física y la aeronáutica en la aviación privada, de que todo eso era un engaño, y era un engaño para hacer pecar a la gente, la ufología y los ovnis, ¿sí? Para hacerlos condenarse al infierno, ¿sí? Hacerlos suicidarse y hacerlos matar a millones también. Aquí en México tenemos a Jaime Maussan echándonos siempre una bola de mentiras también, ¿no? Durante años se enriqueció por medio de conferencias, de libros, de videos, de pláticas, Jaime Maussan, engañando a millones también aquí en México, ¿no? Una lástima, una lástima. Igual los hipnotistas o los que tienen supuestos poderes hipnóticos, aquí los conocemos también como personas que están también dentro de sectas satánicas y que sí hipnotizan a sus pacientes, pero los hipnotizan muchas veces precisamente con frecuencias del HARP, ¿sí? O los manipulan con frecuencias del HARP, ¿sí? En realidad están dentro de un sistema satánico también muchas veces, ¿no? Tengan cuidado también con ellos. Son mentalistas muy poderosos, pero ustedes recuerden siempre que el espíritu prevalece, ¿sí? El cerebro ustedes los pueden destruir, los pueden manipular, los pueden engañar, pero si ustedes guardan los mandamientos, tal como yo se los explico, el espíritu siempre va a estar salvo y lejos de los infiernos o del limbo, ¿sí? Muchos mentalistas aseguran que tienen poderes en la mente para mover objetos o tener fuerzas físicas enormes, ¿sí? O fuerzas mentales enormes que pueden destruir objetos materiales, ¿sí? O moverlos o manipularlos, y en efecto sí lo hay, pero muchas veces es una exageración enorme de decir que alguien está moviendo con la mente un planeta o meteoritos, ¿sí? O que está moviendo con la mente un solo individuo contra 10 individuos, ¿sí? Que los está venciendo, o un ejército completo
contra un solo hombre y están peleando con él y no se pueden ni acercar o son asesinados con la mente de un solo mentalista o hipnotista, ¿sí? Eso también es una farsa. En realidad lo que está haciendo esa persona es utilizar frecuencias del HARP, ¿sí? En esos individuos o en esos objetos. Son puras frecuencias electromagnéticas, ¿sí? Eso también estudienlo, analícenlo, así como ven a muchos hipnotistas o magos o brujas o también científicos o también lo que vienen siendo mentalistas, ¿sí? O espiritistas, o los mismos sacerdotes muchas veces con supuestos posesiones demoníacas, ¿sí? El mismo exorcismo, la misma película del exorcista, ustedes la pueden estudiar, cómo se ve desde un principio que la propia madre y la hija están jugando con la Ouija, ¿sí? Y están comiendo alimentos inmundos como el café que se ve en la película y está también teniendo probablemente relaciones incestuosas sexuales por dormir con la madre, la niña o la adolescente, ¿sí? Y están después utilizando a los médicos y quimicando a la niña, haciéndolos hacer prácticamente torturas en la niña, ¿sí? Los mismos médicos para supuestos estudios médicos de la mente o del cerebro, muy crueles, y también está la mujer pagando a esos médicos para ayudar a su hija y después terminan diciendo los mismos médicos que no tienen cura para esas posesiones y esas voces que salen de la niña y terminan yendo con los sacerdotes, ¿sí? De la iglesia a hacer exorcismos y efectivamente muchas veces está posesa la niña, pero lo que no se dan cuenta tal vez ustedes en esa película es que la misma madre y la misma niña provocaron esa posesión y después les costó la vida a muchos sacerdotes o a especialmente dos individuos en esa película. Y la niña y la mamá se van tranquilamente a seguir por la vida, haciendo lo mismo tal vez, ¿sí? Entonces hay muchas mujeres que verdaderamente saben trabajar con demonios, saben hacer posesiones, enfermedades, fingir enfermedades, hacer todo un mecanismo muy muy grande y muy complejo a niveles médicos, ¿sí? Y después matar a los mismos sacerdotes por hacer exorcismos reales contra demonios y posesiones reales que fueron construidas y elaboradas por las mismas mujeres. Eso es una realidad. Así es que, como dicen, la brujería en la mujer siempre ha existido desde el principio del mundo en el jardín del Edén, y muchas mujeres saben lo que hacen a la perfección, ¿sí? No son ningunas tontas y no son ningunas santas tampoco, mucho menos. Entonces tengan mucho cuidado con las mujeres y los pecados que fabrican las mujeres, ¿sí? Las mentiras y los engaños de las mujeres y el paganismo y la idolatría de las mujeres otra vez. La pornografía y la ropa sexy, los cosméticos y alimentos inmundos nuevamente de las mujeres, ¿sí? Los desnudos de las mujeres y las tentaciones de las mujeres, ¿sí? Ahora, el hecho de que ustedes practiquen todos esos mandamientos para evitar la brujería, también no les va a dar poderes especiales para que Dios les cure y les proteja de cualquier cosa, ¿sí? Recordemos que el mismo Mesías le contestó a Lucifer, nos dice él en los evangelios, que escrito estaba desde el Torá de los judíos, que era su pueblo, de Jesús,
eh, que no se debía nunca poner a prueba a Jehová o a Yahvé, ¿sí? Cuando Lucifer le decía, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te avientas de esta montaña y haces que bajen y desciendan tus ángeles a salvarte de esa caída? ¿Sí? Ese es otro punto muy importante que ustedes tienen que analizar muy profundamente antes de ponerse a sentirse que ustedes pueden contra todo y contra todos por obedecer los mandamientos, ¿sí? Y seguir el ejemplo del Mesías y creer en el Mesías y en Jehová y seguir sus mandamientos, ¿no? Hay que siempre tener mucho cuidado con no caer en esa trampa de los demonios o de Lucifer, ¿sí? El mismo que estuvo martirizando, como dicen las escrituras sagradas, a Job, al santo Job, ¿sí? El santo Job, si ustedes no lo conocen o los que lo han leído, es hermoso ese pasaje bíblico donde nos narra que un hombre tenía todo, familia, tenía riquezas, tenía tierras, tenía ganado y mucha salud, y su esposa y sus hijos, ¿sí? Felices, y de repente Lucifer surgió para retar a Yahvé o a Jehová y decirle, si yo hago que este hombre te desobedezca y te odie y te abandone en su obediencia a tus mandamientos, yo me lo llevo al infierno. Y si tú ganas y si este hombre permanece fiel a tus mandamientos, aunque yo lo torture, tú ganas y yo regreso al infierno y te lo llevas al cielo, a Job, ¿sí? Y así sucedió, nos dice la Biblia. También se lo recomiendo mucho ese pasaje, que lo utilicen en los peores momentos de su vida, los más difíciles, y se aferren siempre a los mandamientos que están en Levítico, sin matar a nadie, igual que Job, por ejemplo, también, ¿no? Entonces nos dice el pasaje de Job que Lucifer lo empezó a dejar sin familia, enfermó a su familia, le empezó a dejarlo sin riquezas porque le robaban, y sin ganado y sin posesiones materiales, y después incluso lo enfermó a él de lepra, nos dice la escritura, ¿sí? Que era la lepra, nos dice Levítico, que es el castigo de Dios por la infidelidad a los mandamientos de Jehová, ¿sí? Y aún así Job fue terco a los mandamientos de Dios y a Jehová, y le preguntaba, nos dice la escritura, a Jehová, a Dios le decía, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Si yo siempre fui fiel a tus mandamientos, ¿en qué te he fallado? Y aún así fue fiel Job nuevamente a Jehová durante años, no son meses ni días, son años, ¿sí? Que nos pone a prueba tal vez muchas veces los demonios o el mismísimo Lucifer, que es el arcángel que era más querido por Jehová, ¿sí? O por Yahvé, en el reino espiritual de la luz. Mas sin embargo fue vanidoso, nos dice la escritura, y fue rebelde a los mandamientos de Dios o de Yahvé, ese arcángel, y fue expulsado del cielo, y con él una legión enorme, ¿sí? De ángeles y de demonios que ahora son ángeles caídos. Tenemos a muchos en el Antiguo Testamento que nos narran, ¿no? Belcebú, Satanás, Lucifer, una serie muy amplia de nombres demoníacos que no son el mismo, son muchos. Leviatán, muchos, ¿no? Después los ídolos como Baal o Moloch, ¿no? Y que tenían actos demoníacos siempre, o exigían actos demoníacos, y ahora se convirtieron también y se mezclaron en la Iglesia Católica con otros nombres para hacer los mismos rituales paganos y demoníacos, ¿sí? Entonces por eso yo no le recomiendo la idolatría, tengan mucho cuidado. Al final nos dice la historia de Job que volvió a sanar Job y volvió a tener a su familia y se fue al cielo, y Lucifer volvió al infierno.
y sigue reinando en los cielos el Dios verdadero, Yahvé o Jehová, ¿sí? De los cuales algunos somos testigos de su enorme voz, poderosísima, grave, que viene de los cielos, y ese espíritu en forma de rostro de kilómetros que se forma muchas veces después de una aparición o de unas nubes llenas de luz, ¿sí? Que muchos ya lo han filmado por medio de los celulares o de las cámaras que suben en YouTube. Son verdaderas dimensiones de luz, ¿sí? Y después muchas veces se representa ese gran rostro de Yahvé o de Jehová en forma de un espíritu o una columna de humo, tal como nos narra el Éxodo cuando salieron de Egipto, ¿sí? Los guiaba una columna de humo delante de esos medio millón o millón de hebreos que salieron de Egipto después de los 400 años de esclavitud y de masacres a sus niños por los faraones y actos demoníacos como el canibalismo y el vampirismo y las orgías y los incestos y el bestialismo o la zoofilia, ¿sí? Que se practicó en Egipto y que fueron liberados los hebreos para seguir a ese gran Dios verdadero llamado Yahvé o Jehová, ¿no? Eh, que tenemos que comprenderlo y analizarlo y leerlo en la Biblia, ¿sí? Por lo menos en el libro Levítico, ¿sí? Una maravilla, no dejen de estudiarlo y de comprender también el mensaje del Mesías, de Yeshua, de curar al pecador y no matarlo, ¿sí? Ayudar al prójimo como a usted mismo y no ser egoísta y envidioso y malicioso, ¿sí? Y no ser demoníaco o pagano, ¿sí? Esperemos que muchos católicos deserten del catolicismo y se conviertan al cristianismo, como originalmente el Mesías lo hizo, ¿sí? Obedeciendo a Jehová y a Yahvé en sus mandamientos, pero sin matar a nadie, perdonando todo. Eso es aún mejor que el judaísmo puro y original y que el islamismo o que el catolicismo o que el hinduismo o el abramismo o cualquier otra secta pagana o religión pagana, ¿sí? Encuentren al Dios verdadero y sean felices verdaderamente y sean limpios espiritualmente verdaderamente, ¿sí? Vuélvanse prácticamente santos como exige Dios en su palabra, ¿sí? Vuélvanse espíritus verdaderamente de luz, verdaderamente salvos del infierno o del limbo, ¿sí? De nada sirve no tener sexo, como muchas mujeres que nunca tienen sexo o que nunca tuvieron sexo y que se dicen ser vírgenes. Eso no sirve de nada si esas mujeres practican el paganismo en la comida y el canibalismo y el vampirismo y los animales inmundos y las plantas tóxicas y la idolatría a María o a las vírgenes, ¿sí? Y a los ángeles y arcángeles y a la santería. De nada sirve eso si verdaderamente no obedecen el resto de los mandamientos, que son muchísimos, en el Torá o en el Levítico, ¿sí? Y además no matan, perdonan todo, como nos puso la muestra y el ejemplo Yeshua o Jesús, el verdadero Mesías. Entonces, olvídense de que ustedes van a tener o van a estar bien por estar alabando a una virgencita o a la madre del Mesías, María, si no obedecen los mandamientos del principal, de la cabeza, del Todopoderoso, de Yahvé y de Jehová. ¿Sí? Justo como lo hizo y nos puso el ejemplo su Hijo elegido, Jesús o Yeshua.
el verdadero Mesías, aunque lo nieguen muchas gentes todavía, por conveniencia económica o egoísmo o envidia, para que ustedes no crean en Él, para que ustedes se confundan y no obedezcan los mandamientos de nuestro Padre espiritual en los cielos, ¿sí? Y para que ustedes pequen una y otra y otra y otra vez, hasta condenarse a los infiernos, ¿sí? Tengan mucho cuidado con gente diabólica y maquiavélica, que son hasta científicos de los más altos naciones y países más poderosos del mundo, como Estados Unidos, Rusia o la Unión Europea, China o Japón, ¿sí? O incluso la India. No se deje engañar usted. No dude de la existencia espiritual y de ese Dios verdadero, Jehová o Yahvé, ¿sí? O Alá, ¿sí? Muchas gracias y que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia y que les sirvan todos estos consejos que un cristiano común y corriente les da a ustedes de manera gratuita, ¿sí? Sin necesidad de lujos, ni poder, ni riquezas, ni mujeres, ni un harén, ni un palacio, ¿sí? Yo no necesito de nada de eso. Gracias.